Para realizar la integración numérica de una función se emplean también los métodos de Monte Carlo, que la integral de la función se puede aproximar como una suma de Riemann. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función, entonces lo integral, como saben, es el área bajo la curva. Así que yo voy a aproximar esa integral haciendo pequeños rectángulos en el intervalo de mi interés de integración. Entonces, la suma de Riemann estará definida como pues el y, en este caso la función evaluada en x sub 0, por el ancho de mi intervalo, más el área del segundo rectángulo, que es la función evaluada en x1 por delta de x, más, de tal manera que yo puedo aproximar la integral como la sumatoria de la función evaluada entre 0 y n-1, pero si n es muy grande, pues esto es aproximadamente n, por el delta de x. El delta de x simplemente estará definida por el ancho de mi intervalo a integral b menos a dividido el número de particiones que yo realice. Así, la integral se puede aproximar numéricamente como esta expresión matemática. Vamos a realizar un ejemplo sencillo de integración, que es la integral de 0 a 1 de la función x cuadrada, cuya solución analítica es 1/3. Bueno, voy a graficarla y voy a hacer 10.000 particiones, de tal manera que bueno, voy a generar 10.000 números aleatorios en ese intervalo. Entonces, primero voy a definir como mi suma empieza en 0, y para el rango entre 0 y mis intentos, en este caso 10.000, voy a generar un número aleatorio. Como en este caso es los números aleatorios, pues x va entre 0 y 1, pues simplemente coloco random.random. Acuérdense que estos números son uniformemente distribuidos, por lo tanto la probabilidad que salga cada uno de ellos es la misma. Entonces, por cada iteración voy a evaluar la función. En este caso x lo voy a evaluar pues x al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a sumar cada vez. Voy a guardar la suma, no porque sea necesario, sino porque les voy a mostrar cómo cambia dependiendo del número de intentos en que yo lo realice. Entonces, al final, la integral va a ser la suma sobre el número de intentos por el ancho de mi intervalo, en este caso entre 0 y 1. Bueno, voy a hacerlo varias veces. ¿Por qué? Porque pues digamos que va a depender de, como no siempre voy a definir los mismos x, pues, y esos x son generados aleatoriamente, entonces mi integral va a cambiar. Voy a hacerlo 3 veces y voy a imprimir cuánto me da la integral para esos 3 casos. Perdón. Entonces voy a imprimirlo y la solución analítica me da 0.33333, mientras para la primera intento que yo lo realice me da 0.33, el segundo pues realmente la exactitud va a estar en las dos primeras cifras decimales. Yo guardé, digamos, para cada intento la sumatoria, de tal manera que pues al principio pues la línea roja representa el valor analítico y la línea negra, azul y verde son los intentos, los 3 intentos que realicé.
Fíjense que dependiendo del número de pasos, el número de n's que yo tenga, pues al principio va a ser muy ruidoso, pero ya después de cierto valor se va a estabilizar esa sumatoria. ¿Ok? Entonces, si yo hiciera esta integral muchas veces, lo voy a hacer para 100, o sea, voy a hacer para esa integral con n igual a 10.000, 100 veces, 400 veces, 1600 veces y 6400 veces. Y bueno, los voy a ir guardando y voy a ir guardando los resultados. Y voy a imprimir la desviación de estándar de cada uno de esos intentos. Y voy a mostrar también el histograma. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar la integral por este método anteriormente descrito, pero lo voy a hacer lo mismo 100 veces, 400 veces, 1600 veces y 6400 veces. De tal manera que voy a ver, un momento, la desviación estándar dependiendo del número de veces. Si yo hago un histograma de todos los intentos que yo realicé y hago un histograma, la desviación estándar dependiendo del número de intentos va a ir disminuyendo. Entonces, para 100 tengo 0.2, para 400 0.1, para 1600 0.07. Lo voy a pausar un momento mientras calcula. Ok, ya. Y para 6400 0.003. Es decir, cada vez que yo hago mi integral por este método, voy a obtener un valor cercano a 0.03, y pues entre más intentos haga, pues digamos que voy a obtener una aproximación más exacta. Entonces, este es el histograma para 100. Pues la desviación es mucho más grande que para 400, que para 1600 y para 6400. De tal manera que mi error, pues si solo lo hago una vez, pues va a ser grande, pero si lo hago 100, pues mi error es casi está relacionado con mi desviación estándar. Ok, entonces, si yo comparo, por ejemplo, la desviación estándar de cuando hago 400 veces esta integral comparada con la que 100 veces comparada con la de 400, me voy a dar cuenta que mi error disminuye 2 veces, ¿sí? O sea que mi desviación estándar es 2 veces más grande que esta. Así que pues yo puedo aproximar que realmente mi error es más o menos, va a estar relacionada con el número de veces que yo intente realizar la integral. Entonces en este caso mi error va a ser proporcional al número de intentos, la raíz cuadrada del número de intentos. Entonces realmente pues si yo hago la raíz cuadrada de 1 sobre 100 divido la raíz cuadrada de 1 sobre 400, que es lo mismo que esta expresión, me da aproximadamente 2, que es lo que yo obtengo. Entonces, el error por este método de integración va a depender del número de veces en que yo lo haga. ¿Ok? Y pues esto es independiente de la dimensión de la integral. Si en este caso pues es una integral de una dimensión.